La Calcuta a la que llegó la Madre Teresa en 1948 estaba plagada de pobreza, hambre y enfermedades. Fue allí donde dedicó toda su vida a servir a los más desamparados, porque quería amar a Jesús en los más pobres. Una vez ayudó a un hombre moribundo en las calles. Su cuerpo estaba cubierto de gusanos. Lo llevó a su hogar para moribundos y lo limpió durante 3 horas. El hombre le dijo: «He vivido como un animal en las calles, pero moriré como un ángel, amado y cuidado». Y con una sonrisa en su cara murió diciendo: «Hermana, me voy a casa con Dios». Ese es el tipo de obras que hacía la Madre Teresa día tras día en las calles de Calcuta. Pero su misión la llevó a más de 120 países de todo el mundo. La Beata Madre Teresa a menudo decía que el Evangelio podía resumirse en 5 dedos, con las palabras de Jesús: «Conmigo lo hicieron». Estaba citando la famosa frase del Evangelio en la que él decía: «Quienes sirven a los pobres, visten a los que están desnudos, alimentan a los hambrientos, realizan esas obras de caridad en última instancia para Jesús, quien está presente en los pobres». Las misioneras de la caridad de la Madre Teresa hacen mucho para servir a los más pobres alrededor del mundo. Y muchos de ellos residen aquí mismo, en las mismas tierras donde San Gregorio vivió hace cientos de años. En la actualidad, las hermanas misioneras de la caridad continúan la tradición de Gregorio de servir a los pobres aquí, en la ciudad de Roma. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Esa fue la respuesta de Caín cuando Dios le preguntó por su hermano asesinado. Caín respondió con indiferencia y dijo: ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Muy a menudo esta es nuestra respuesta al sufrimiento en el mundo moderno. Tal vez tengamos compasión por los pobres, pero sentimos el peso de la responsabilidad de cuidar a los seres más débiles de la sociedad y nos entregamos a quienes lo necesitan. Tendemos a ignorar las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en la familia humana, porque estamos muy ocupados con nuestras vidas, atrapados en nuestras carreras y familias y pasatiempos. El Papa Francisco dijo una vez: casi sin darnos cuenta, terminamos siendo incapaces de sentir compasión por los lamentos de los pobres, de llorar por el dolor de otras personas y de sentir la necesidad de ayudarlos, como si fueran responsabilidad de otra persona y no nuestra. Todos formamos parte de la familia humana. Todas las personas son hijos de Dios. Jesús nos llama a salir de nosotros mismos y a asumir responsabilidad por nuestros hermanos necesitados. Así que ya sea a través del cuidado a los pobres o la protección de la vida humana o solo dedicando tiempo a esas personas en nuestra vida que necesitan amor y atención, debemos superar la actitud moderna e individualista que nos mantiene tan preocupados con nuestros propios intereses, de modo tal que frente a las necesidades de otras personas terminamos respondiendo con indiferencia. Y en esencia decimos: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? A continuación analizaremos brevemente la doctrina social católica y la dignidad de toda vida humana. Primero, ¿la doctrina social católica es exclusiva para los católicos? Analizaremos la forma en que la Iglesia Católica puede realizar un importante aporte al discurso social y económico, no solo para los católicos, sino para la prosperidad de todas las personas. Segundo, aquí tenemos 2 palabras clave que deben distinguirse, pero promoverse por igual: derechos y responsabilidades. ¿Cuál es la diferencia entre derechos y responsabilidades? ¿Y por qué debemos asegurarnos de promoverlos por igual en la sociedad? Tercero, la dignidad del ser humano. ¿Por qué la Iglesia Católica insiste en que toda vida humana es sagrada y debe protegerse?
¿Qué sucede con una cultura que protege únicamente los derechos de unos pocos o de los más poderosos? ¿Qué pasará con los integrantes más pobres y débiles de esa sociedad? Cuarto, el amor por los pobres. ¿Por qué la Iglesia Católica nos enseña que debemos tener un amor especial por los pobres? Aquí analizaremos nuestra responsabilidad de cuidar de quienes lo necesitan y ofrecerles formas prácticas de vivir la doctrina social católica en nuestra vida cotidiana. Todos en la Iglesia tenemos la responsabilidad de llevar a cabo la misión de Jesús. La jerarquía de nuestros sacerdotes lo hace de una forma especial, enseñándonos la verdad de Dios y comunicándonos su gracia a través de los sacramentos. Los miembros laicos de la Iglesia lo hacen de otra forma, llevando esta verdad y esta santidad a todo el mundo. Lo hacemos en ciertas formas igual que Jesús, sirviendo a los pobres y a los enfermos y defendiendo la dignidad de toda vida humana. Pero también llevamos esta gracia y esta verdad a todos lados, a nuestro lugar de trabajo, a nuestra vida familiar, a nuestras comunidades locales, incluso a nuestros pasatiempos y a todo lo que hacemos en nuestras vidas. Mateo 25 dice, les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo. Muchos hemos escuchado esto y pensamos que es un sentimiento maravilloso y algo hermoso en qué pensar. Pero lo importante es comprender el contexto porque Jesús no solo nos concede un buen sentimiento, también prepara el escenario para el juicio final de cada ser humano. El rey estará sentado en su trono y habrá gente a su derecha y a su izquierda. Y si lo lees y estás preparado, ¿cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda? Y la respuesta es la forma en que trataron a los pobres. Jesús lo expresa de este modo. Él les dice a los que están a su derecha, vengan a participar de mi dicha, y ellos dirán, ¿por qué? Y Él les dirá, porque tuve hambre y me dieron de comer, estaba desnudo y me vistieron. Cuando estaba en la cárcel, fueron a verme. Y ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos así? Y Él responderá, cuando lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, cuando cuidaron de los pobres. Y solemos olvidarnos de la segunda mitad, pero en la segunda mitad Él se vuelve hacia las personas ubicadas a la izquierda y les dice, apártense de mí, porque no cuidaron de mí. Entonces ellos responderán, Señor, ¿cuándo estuviste desnudo y no te socorrimos? ¿Cuándo no te visitamos en la cárcel? Y Él les responderá, les aseguro que cuando dejaron de hacerlo con uno de estos pequeños, dejaron de hacerlo conmigo. Porque cuando servimos a los pobres, lo que comprendemos, o cuando servimos a una persona con cualquier necesidad, cuando encontramos a otro ser humano que nos pide que le demos algo, estamos encontrando a Jesucristo. La Iglesia tiene una doctrina social, porque el mensaje del Evangelio tiene como fin arrojar luz sobre todo lo que hacemos, sobre nuestra forma de vida. Y no es tan solo para los católicos, sino que es un mensaje universal, cuyo objetivo es enseñarnos a vivir en concordancia con la dignidad humana y la felicidad humana. La Iglesia no impone su doctrina social al mundo, sino que la propone al mundo como una forma de lograr un mayor florecimiento de la persona humana para que podamos vivir de una forma más acorde a nuestra dignidad y que nos ayude a hacer realidad un sentido de justicia en el mundo. ¿La doctrina social católica es solo para católicos? Creo que tenemos que hacernos esa pregunta, porque no lo es, y no lo es por dos razones. Cuando la Iglesia católica reflexiona sobre un tema, no lo hace solo en relación con las personas que dicen que son católicas, están pensando en el mundo entero. De hecho, piensa con el mundo acerca del mundo entero. Cuando hablamos de lo que es bueno para la humanidad, lo que aprendemos sobre cuál puede ser un sistema económico adecuado o cómo podemos tratar a los pobres, no decimos que solo los católicos pueden pensar lo que solo se aplica a los católicos. Y tenemos que ir más allá de eso, porque a veces en conversaciones de este tipo encontramos a personas que dicen, eso es cosa de católicos, hazlo a un lado, guárdatelo para ti. Pero la cuestión es que lo que decimos, de lo que nosotros hablamos, es lo que está bien para todos los seres humanos y queremos compartirlo con el mundo porque es la buena nueva. Es verdad. No importa si eres hindú, musulmán o judío o nada, para que sea verdad que queremos cuidar de ti y de tu humanidad, soñar grandes sueños en los que cada ser humano tenga la oportunidad de prosperar y llevar una buena vida. Les decimos a los seres humanos, hay cuestiones espirituales que te importan al igual que las cosas materiales. Queremos atender cualquier necesidad humana que tengas a nivel material como comida
educación o agua, pero también nos importa atender tu alma y quién eres. Esto se aplica a toda la humanidad y es por eso que podemos tener una conversación con todos, podemos cooperar. En esto los católicos no juegan solo con otros católicos, cooperamos con todo tipo de personas. Parte de la obra en la que tuve el privilegio de participar se basa en ser parte de una coalición o un grupo de personas que se unen y dicen, podemos enfrentar este problema juntos. Porque no es un problema católico, la pobreza no es un problema católico, la inmigración, el aborto, la educación, la atención sanitaria no son problemas católicos, sino humanos. Y la Iglesia Católica les habla a los problemas humanos. Por eso estamos aquí, es la buena nueva y es para todos. También es posible que nos digan, guárdatelo para ti, porque es solo una opinión católica. No queremos que lo digas porque puede ofender a otras personas. Pero tú sabes, una de las cosas maravillosas del país en que vivimos y sobre la idea de libertad religiosa que nos tomamos tan en serio es que realmente creemos que es mejor que existan muchas opiniones. En realidad queremos que más personas hablen sobre estos temas desde una perspectiva católica, desde una perspectiva judía o de una perspectiva hindú. Queremos escuchar esas voces. Y es bueno para todos nosotros en este país y en el mundo, porque donde está la verdad queremos que se exponga. La forma en que queremos pensar sobre nuestro compromiso de fe y como hablamos de ello es que tenemos algo para ofrecer. No estoy obligando a nadie, no tienes que creerlo, pero tengo algo para compartir, miles de años de reflexión sobre estos temas. Que la misma tradición que construyó hospitales y construyó universidades quiera hablar de los problemas actuales y decir, hay algo que debemos tener en cuenta. No queremos acallar esas voces. Y creo que es un error que muchas personas cometen, o sobre lo que se habla mucho en la actualidad, es que no quieren esas opiniones, las consideran religiosas u ofensivas. Nosotros queremos esas voces. El objetivo de nuestra fe no debe ser algo privado, sino debe ser algo público. Debe convertirse en una forma de vida que podamos llamar una cultura. Se supone que debemos vivir de una forma que sea consistente y acorde a nuestra fe, con nuestra vida familiar, en nuestro trabajo, en nuestros pasatiempos y en sentido más amplio en nuestra sociedad. Debemos trabajar por una cultura que respalde lo que somos como cristianos, pero que también respalde la dignidad de la vida humana. Y de diversas formas, vivimos en una cultura que ha estado socavando nuestra capacidad de vivir como cristianos y la dignidad de la persona humana, a tal punto que el Papa San Juan Pablo II la ha llamado una cultura de la muerte. Y es por eso que la Iglesia nos pide ahora mismo que comencemos a construir una nueva cultura, una cultura de la vida, o lo que la Iglesia también llama una civilización de amor. Si bien la llamamos doctrina social católica, debemos ser cuidadosos porque es más que una doctrina. Tal vez hayan escuchado decir que el cristianismo es un conjunto de doctrinas, o que el cristianismo es un conjunto de creencias, o que es un conjunto de normas morales. Pero la verdad es que se trata de un modo de vida, incorpora absolutamente todo. Así que cuando hablamos de la doctrina social católica, hablamos de vivir en una cultura según una forma de vida, y de construir una forma de vida, diseñar una cultura que nos ayuda a convertirnos en los humanos a que fuimos llamados a ser en Cristo. La cultura es importante, donde vivimos, cómo actuamos, lo que hacemos, lo que vemos, afecta nuestra capacidad de vivir lo que estamos llamados a hacer en Cristo. Uno de los supuestos que nos rodea todo el tiempo es que lo que más importa en la vida es el individuo, soy yo. Incluso afecta nuestro lenguaje cuando hablamos sobre política y sociedad. Ya saben, tenemos un maravilloso lenguaje y San Juan Pablo II, nuestro Papa, solía hablar de derechos, que es algo fantástico, porque es importante proteger los derechos humanos. Pero por el otro lado tenemos responsabilidades. No es solo que me corresponde, que tengo derecho a recibir. Tengo una responsabilidad. Todo lo que tengo es un don, todo lo que tienes es un don, todo lo que tengo lo es, la vida misma es un don. Y no es para nosotros, en realidad es para que lo demos. Así que, cuando la Iglesia habla sobre la importancia de la propiedad privada es maravilloso porque debe existir, pero no solo para mí. Si veo que mi prójimo tiene una necesidad, se supone que debo compartir este don con él. E incluso prestemos atención al lenguaje que escuchamos. El lenguaje que escuchamos y en el que creemos habla sobre lo que yo necesito, lo que me corresponde, de mis derechos. ¿O estamos dispuestos a preguntarnos de forma franca y valiente a contramano de la cultura y decir, ¿qué es lo que debo?
Si he recibido todo, entonces también lo debo todo. Si podemos actuar así, cambiaremos la forma en que nos relacionamos con esas preguntas y en la que nos vinculamos con el prójimo y la gente lo verá. ¿Cuál es el testimonio de la Madre Teresa? Ella lo entregó todo. El testimonio de San Juan Pablo II, él dio todo por los demás. Y estas son las personas que el mundo espera, sin importar sus creencias, sin importar qué religión tengan. Y estas personas son como modelo de cómo actuar cuando las cosas van bien. Una forma particular en la que podemos vivir la doctrina social de la Iglesia es respaldando la dignidad de toda vida humana. Dios nos hizo para Él y nos dotó a todos y cada uno con un alma naturalmente orientada hacia Él y solo a Él. Y tenemos que honrar y respetar la vida humana porque existe para Dios y por lo tanto ser solidarios con toda vida humana, protegiéndola y honrándola desde el momento de la concepción hasta la muerte. Es por eso que toda ofensa contra la dignidad de la vida humana, especialmente tomar una vida humana, como en el caso del aborto o la eutanasia, es siempre moralmente incorrecto. El don de la vida es uno de los más grandes dones que Dios nos ha dado, y como sociedad, siempre debemos proteger y defender la vida humana, en especial de quienes son más vulnerables y de los integrantes más débiles de la sociedad. Pero nuestra cultura actual, en lugar de llamarnos a cuidar y asumir la responsabilidad por estas vidas que tanto necesitan de nuestra atención, en cambio nos permite racionalizar nuestro egoísmo. Nos hace ver solo nuestras propias vidas, nuestros estilos de vida, nuestros intereses, y considerarlos más importantes que nuestra responsabilidad de cuidar de aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas. En cambio, necesitamos tener una cultura que la Iglesia llama cultura de la vida, una cultura que acoja, que apoye, que defienda y proteja la vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Es por eso que el aborto es siempre inaceptable, por lo que sea, porque significa tomar la vida más inocente del mundo, la del bebé en el útero. Y el aborto tiene en realidad dos víctimas. No solo el bebé lastimado en el útero, sino también las madres e incluso los padres que han participado en el aborto. Y debemos llegar con nuestro cuidado y preocupación a quienes han participado en abortos para ayudarlos a encontrar la sanación y la paz que Dios quiere para ellos. Una segunda área clave de la doctrina social católica se centra en la familia. La familia es la unidad fundamental, la principal célula de la sociedad humana, en la que aprendemos a vivir y a amar, donde aprendemos a crecer en la virtud y a ser personas humanas completas. Somos testigos de una profunda desintegración de la familia en nuestra sociedad. Y esta desintegración es nociva para el pleno desarrollo de la persona humana. Estamos perdiendo el santuario en el que la persona humana crece y se forma para ingresar con madurez en la sociedad humana. En nuestra cultura se necesita construir matrimonios sólidos, familias sólidas, porque es en la familia donde los niños aprenden el arte de vivir. Vean, el ambiente en el hogar es el aspecto que más forma el corazón de un niño, así como su personalidad. Pienso en mis hijos y más que lo que puede hacer la escuela o un libro de texto o cualquier cosa que vean en la televisión. Es el ambiente familiar el que más incidirá en la formación de los niños. Así que si un hogar está lleno de alegría, hay amor, hay respeto, está lleno de paciencia, generosidad y cuidado, los niños van a aprender las virtudes de ese entorno y van a formar la personalidad que necesitan para vivir bien la vida. Pero si un matrimonio carece de esas cosas o un entorno familiar carece de esas cosas, los niños van a adquirir una visión diferente de la vida. La política es otra área clave de la doctrina social de la Iglesia. Los católicos tienen una gran oportunidad, pero también la responsabilidad de tomar la doctrina social de la Iglesia y trabajar por una sociedad justa en el mundo, para crear las condiciones en las que la persona humana pueda florecer, la persona humana pueda tener libertad, una educación apropiada y donde se cuide a todos los integrantes de la sociedad. Todos los bautizados tienen la responsabilidad de participar en el ámbito público, en todos los asuntos que afectan a la sociedad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos inspira a atender las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, a ocuparnos de todas las personas. Dios nos ha dado dones y talentos para que los apliquemos al servicio. Y no queremos hacerlo solo de forma privada,
solo en beneficio propio, así que esto viene a responder a algunas concepciones erradas de algunas personas que creen que la fe es un asunto privado, algo tan solo para mí. Y no es así. Dios quiere que llevemos nuestra relación de fe a todo lo que hacemos, a todo en lo que trabajamos. Les daré un ejemplo. Si vamos a votar, ¿cómo llevamos esta fe en Cristo a nuestro voto, a nuestras decisiones? ¿Cómo nos preparamos? La Iglesia es independiente de cualquier partido político, pero la Iglesia busca el bien común, el bien de toda la sociedad. Así que, como católicos, nosotros seguimos todas las enseñanzas católicas, la doctrina social católica, y permitimos que esta doctrina de la Iglesia influya e incida en cada decisión que tomamos en el ámbito público. Otra área de la doctrina social católica es la economía. Y la economía es la forma en que modelamos y damos forma a los bienes de la tierra que Dios nos ha concedido. Los usamos para producir riqueza, y usamos esta riqueza para nuestro propio sustento, y el de la familia, y también para atender las necesidades de la sociedad. Todas las cosas que poseemos no nos pertenecen en última instancia, sino que son un don de Dios que debemos poner a disposición de los demás. No debemos usarlas solo para nuestros propios fines egoístas. Por supuesto, necesitamos cuidarnos y cuidar de la familia, pero tenemos la responsabilidad de usar estas cosas para cuidar de los demás, en especial de los pobres. Ya que el Espíritu Santo vive en el corazón de los creyentes, sentiremos la inspiración de actuar con la mente de Cristo, con su actitud, con su compasión. Él nos dijo en el Evangelio: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Esta opción preferencial por los pobres, por los rechazados, los necesitados, está ejemplificada por la Madre Teresa. En las calles de Calcuta, ella encontró a esas personas pobres, personas rechazadas, leprosos. Se dio cuenta de que sufrían carencias, que su dignidad humana había sido atropellada. Y comenzó a atenderlos y a cuidar de ellos. Como católicos, podemos esperar que el Espíritu Santo nos inspire a hacer cosas similares. Tal vez no en Calcuta, sino aquí mismo, en nuestro vecindario, en los lugares donde vivimos. Podemos ver a Cristo en las personas, en la gente más pobre, y responder con nuestro amor y atención. Vamos a revisar algunos puntos clave de la sesión de hoy. Primero, vimos cómo el mensaje del Evangelio de Jesucristo es una forma de vida que culmina en la realización humana. Es por eso que la doctrina social católica no es solo para los católicos. Es una visión para construir una sociedad que promueva el florecimiento y la felicidad de todas las personas. Segundo, vimos cómo el mundo moderno se centra en los derechos, en lo que los demás me deben a mí. Pero debido a nuestra solidaridad con la familia humana, nuestra unión con todas las personas, también debemos considerar nuestra responsabilidad hacia los demás, lo que les debemos a otras personas, en especial a los necesitados. La doctrina social católica centra nuestra atención en el bien común, no solo en nuestros propios intereses. Tercero, Dios creó a cada ser humano para Él, a su imagen y semejanza, y por eso debemos reverenciar y proteger la vida humana en todas sus etapas, desde la concepción hasta la muerte natural. Es por eso que el asesinato de vidas humanas inocentes en el aborto y la eutanasia, por ejemplo, es siempre moralmente incorrecto. Cuarto, la familia es la célula básica de la sociedad. Es el santuario para la crianza, la educación y la formación de las personas. Es por eso que es crucial promover una sólida vida familiar, que a su vez ayude a construir una sociedad con ciudadanos virtuosos que contribuyan al bien común. Quinto, la doctrina social católica también inspira las actitudes adecuadas con respecto a las posesiones terrenales y las relaciones socioeconómicas. Ofrece principios y lineamientos que protegen la dignidad humana, construye una sociedad justa y promueve el florecimiento humano. Sexto, Dios tiene un amor especial para los pobres, y Él nos llama a compartir la responsabilidad de cuidar de ellos y de las personas que sufren. Se nos recuerda que todas nuestras posesiones son en última instancia un don que Dios nos ha entregado para asegurar el sustento, no solo para nosotros y nuestras familias, sino también para todos quienes lo necesitan.
Michael, ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrentamos hoy si vivimos fuera de la doctrina social de la Iglesia? Sí, creo que lo más obvio es que tenemos esta cultura, que yo llamaría cultura de la distracción. En primer lugar, tenemos una vida muy acelerada en nuestra cultura estadounidense. Así que seguimos, seguimos y seguimos y trabajamos muy duro, algo que es bueno, pero que consume todo nuestro tiempo. También tenemos una cultura de entretenimiento y recreación. Y por eso, y por la excesiva prosperidad también, creo que para muchos estadounidenses es muy fácil, incluso de forma inconsciente, quedar atrapados en nuestra propia agenda, en nuestro deseo de estar entretenidos, de divertirnos, recrearnos, y a menudo creo que lo que sucede es que esto, de algún modo, nos hace ciegos a las necesidades que existen incluso en nuestra cultura. Estar absortos en nosotros mismos puede impedir que veamos a Cristo en quienes nos rodean y ver sus necesidades. ¿Hay otras cosas que pueden impedir que queramos servir a quienes necesitan ayuda, atención y cuidado? Sí, creo que hay personas que pueden ver realmente las necesidades que hay a su alrededor y sienten el impulso de hacer algo al respecto. Pero eso puede ser intimidante. Tú sabes, salir de nuestra zona de confort y poder acercarnos realmente y ponernos en una posición de vulnerabilidad en la que entablamos una relación con alguien que puede estar muy deshecho. Sabes que en mi propia vida recuerdo que cuando era niño, Ah, mis padres me llevaron a un hogar de ancianos. Fuimos con mi familia a un geriátrico. Creo que fue a visitar a mi abuela. Para mí fue la primera vez que fui a un lugar así y recuerdo que me sentía muy incómodo. Sentía un poco de miedo. Probablemente tenía tan solo 7 u 8 años. Y recuerdo que las imágenes, los olores y los sonidos del hogar de ancianos eran realmente incómodos. Más tarde, de joven, cuando estaba en la preparatoria, tuve que hacer servicio comunitario y tuve la oportunidad de elegir qué servicio hacer. Y creo que, en gran medida, debido a esa experiencia que tuve de niño, decidí ofrecer mi tiempo como voluntario en un geriátrico. Y recuerdo que atravesé un cierto umbral de crecimiento en ese tiempo, porque me vi forzado por esa circunstancia a salir de mí mismo y salir de mi zona de confort para comenzar a entablar relaciones con personas que ni siquiera sabía que tenían necesidades y para comenzar a forjar esas relaciones. Muchos de los santos de la Iglesia Católica han sido descritos como personas preocupadas por los pobres y necesitados, que se entregan a sí mismos y sirven a personas que tienen grandes necesidades, pero también reciben algo grande a cambio. Hay realmente un gran intercambio allí. ¿Podrías explicarlo un poco más? Sí, bueno, mira, cada persona lleva la imagen de Dios y encontramos a Cristo en cada persona que conocemos. Y creo que encontramos a Cristo en especial en quienes son débiles y vulnerables. ¿Y por qué es eso? Bueno, creo que en un aspecto sabemos que Cristo mismo nos revela quién es Dios precisamente, en su propia debilidad, en su propia pobreza. Ah, Hay algo acerca de la naturaleza de esa vulnerabilidad que nos hace despertar amor. Y el amor es lo que realmente nos llena como personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Hacemos realidad nuestra vocación como seres humanos cuando amamos, cuando nos convertimos en un don para otra persona y damos no tanto lo que simplemente le corresponde a otra persona, sino que damos algo que es nuestro, algo de nosotros a otra persona, que quizás incluso no lo merece. Así que creo que lo que sucede cuando tenemos ese encuentro con una persona es que esa persona en su vulnerabilidad también se convierte en un don para nosotros. Y de ese modo se forma una relación. Y honestamente lo que la caridad realmente construye es una amistad. Eso es lo que sucede. Establecemos una amistad. Y creo que todos sabemos por experiencia que es imposible formar una amistad con otra persona si no estamos dispuestos a ser vulnerables. Lo que sucede con los pobres es que no pueden, tú sabes, se encuentran en una situación difícil y no pueden ocultarlo y pretender que no son débiles, que no están quebrantados o algo así. El resto podemos fingirlo, pero la realidad es que todos estamos en la misma situación difícil, al menos a nivel espiritual. Así que lo que sucede en ese encuentro es que se produce un tipo de apertura mutua entre dos almas y la oportunidad de que una amistad profunda sea forjada, que es una amistad que solo es posible por el amor de Dios que se transmite entre dos personas en esos momentos. Ahora, ¿dónde podemos encontrar ese intercambio? ¿Dónde podemos vivir? La doctrina social católica está allá afuera, tenemos que inscribirnos en algún programa.
¿Dónde podemos vivir esto en nuestras vidas? Sí, creo que es una gran ironía que a menudo cuando estamos en la iglesia y escuchamos sobre cómo podemos ayudar a los pobres, siempre escuchamos sobre personas que viven, tú sabes, a decenas de miles de millas de distancia y la mayor parte del tiempo lo único que podemos hacer es emitirles un cheque. Pero la verdad es que estamos rodeados de pobreza todos los días, pero es necesario tener los ojos para verla y reconocerla. Tal vez no se trate tan solo de pobreza material, aunque hay mucha pobreza de ese tipo en Estados Unidos también. Pero tenemos que abrir los ojos y ver la forma en que Dios trae a nuestras vidas las necesidades de otras personas y ajustarnos a esas necesidades. Hay varias formas de hacerlo. Podemos empezar por nuestros hogares. Cierto, todos sufrimos de una manera u otra. Puede ser por nuestros hijos o los padres. Mi madre murió recientemente y toda mi familia pasó los últimos 9 meses cuidando a una mujer que moría de cáncer. Y eso fue difícil para ella, porque ella era la que siempre nos cuidaba, pero ahora era nuestro turno de cuidar de ella y de darle nuestro mejor amor y afecto y preocuparnos de poder hacerlo por ella. Puede ser tu vecino, ¿sabes? Tal vez tu vecino está atravesando un momento difícil y de mala suerte y necesita ayuda. Estamos atentos y alertas y despiertos a las oportunidades de atender las necesidades de la gente que nos rodea. Bueno, creo que si estamos en sintonía en nuestra relación con Dios y tenemos siempre conciencia real del amor que Dios nos tiene en nuestra vida, esa experiencia en sí nos va a llevar a abrirnos para ver las necesidades de otros. ¿Qué consejo le darías a las personas que están creciendo en su fe y escuchan la doctrina social de la iglesia y se sienten inspirados a vivirla? ¿Qué consejo les darías para que puedan poner en práctica esos buenos deseos, esas buenas intenciones? Sí, bueno, lo más importante es que las personas deben rezar. Hacer obras de misericordia por otras personas, ya sean obras de misericordia corporal, como alimentar a los pobres, darles ropa y eso, o las obras de misericordia espiritual, como dar consejos, escuchar los problemas de alguien, o tan solo ayudar a alguien que se enfrenta a un dilema en su vida. De cualquier forma que sea, siempre debemos rezar porque nuestra capacidad de dar respuesta a esa necesidad es algo que fluye de nuestra relación con Dios. Primero debemos recibir lo que Dios nos ha concedido antes de poder dar algo a otras personas. Así que lo primero y más importante que debemos hacer es rezar realmente. Y luego debemos rezar para tener el valor de salir de nuestra zona de confort y realmente entablar una verdadera relación con las personas por las que sintamos por un motivo u otro alguna forma de aversión, algún tipo de malestar con ellos. Y lo que encontraremos luego de atravesar el umbral del malestar al entablar esa relación es que el Señor va a abrir un mundo completamente nuevo para nosotros y un nivel de alegría y felicidad que no podemos imaginar de ningún modo. Jesús nos llama a cuidar de los necesitados, pero ¿por dónde empezar? La Madre Teresa nos dio un gran consejo. Ella dijo que no nos preocupáramos por los números y que ayudáramos a una persona a la vez y que comenzáramos siempre por la persona más cercana. Todos debemos tener un sentido de responsabilidad con los pobres y quienes sufren en el mundo, pero también debemos recordar que Dios ha puesto personas en nuestros propios hogares y familias, en nuestros vecindarios y trabajos que necesitan de nuestro tiempo y atención. ¿Nos entregamos a las personas necesitadas más cercanas? ¿O estamos demasiado atrapados en nuestras propias vidas para advertir y dar respuesta a sus necesidades? Jesús nos espera en los pobres, en los desamparados, en los enfermos y los no nacidos. También nos espera en las personas que están solas, que sufren, que están afligidas y no amadas. Amemos a Jesús en los débiles y quienes sufren a nuestro alrededor, porque Él dijo: cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Hemos hecho un recorrido general por la fe católica. Y en esta época en la que mucha gente conoce solo algunos aspectos del catolicismo, hemos aprendido cómo encajan las distintas piezas de la fe. Hemos visto cómo en su esencia el catolicismo es la historia del amor de Dios. Un Dios que nos creó por amor y que tiene un plan para nuestra felicidad. Un Dios que nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para perdonarnos y sanarnos.
Un Dios que nos dio su iglesia para guiarnos y los sacramentos para fortalecernos en nuestro camino. Y que hizo todo esto para que podamos caminar con su Hijo Jesús fielmente durante toda esta vida y encontrarlo cara a cara en el cielo. Ahora es tu turno de entrar en la historia. ¿Cómo desempeñarás tu papel? ¿Avanzarás en tu viaje con Jesús en la Iglesia Católica para poder decir con los santos en el cielo: he combatido el buen combate, he ganado la carrera, he conservado la fe?